Vamos a hablar un poco acerca de la vida de los campesinos a partir del año 1944, que es cuando yo tengo memoria. Ya en el comentario anterior que hice, hablé de la casa de Dominga y Tomás y hablé más bien de los niños y qué hacíamos en esa época, utilizando la misma casa de Dominga y Tomás. Voy a tomarlo como ejemplo de cómo era la vida de los campesinos en este tiempo. Después de Domingo y Tomás, voy a hablar también de otro campesino que estuve viviendo eh, en sus propiedades en esta misma época, mm, por los años 1944. Voy a hablar también de ellos. Es la familia de eh, Mauricio Marrero. Pero vamos a la casa de Dominga. Quiero describir más o menos cómo era esa casa. Una casa de madera, techo de guano, piso de tierra. No recuerdo si había algún cuarto de la casa que tuviera piso de cemento, porque también habían casas de piso de cemento. Los muebles que había en la casa mencioné anteriormente que eran taburetes, y ya dije lo que era un taburete. Eh, Ahora me voy a referir al comedor y la cocina de esta familia. En algunas casas de campesinos, el comedor y cocina, esa era la mayoría de los campesinos, era eh, juntos. En algunas casas de campesinos que tenían mejor economía o casas más grandes, estaba la cocina en una parte y el comedor en la otra parte. Pero ya sea junto o aparte, hablando de cómo era la vida en ese tiempo, quiero eh, recordar, hablar cómo era la mesa del comedor. En el comedor habían algunos muebles que eran necesarios. Uno era la mesa, otro era el jarrero y otro era un tipo de mueble que le decían platero. Uno, la mesa, era larga, tenía la cantidad de asientos según la familia que estuviera. El jarrero era un mueble donde había una tinaja donde se conservaba o se ponía el agua que se iba a tomar, y en la gran mayoría de casas había una piedra de tirar el agua y se llenaba de agua esa piedra, que después iba goteando, se iba destilando y se iba goteando poco a poco, y así se almacenaba en la tinaja, que era de barro, de cerámica, y el agua se mantenía muy fresca. Fue bien fría, bien sabrosa el agua, y más pura porque se filtraba en esa piedra. Esa piedra de vez en cuando había que limpiarla para que todas las impurezas que iba filtrando no se quedara en ella, sino que se botara. El platero o losero, que también le decían así, era un mueble que se hacía, y en ese mueble tenían dos gavetas pues, para guardar las cucharas, los cuchillos, los tenedores, y una parte donde se colocaban los platos que se usaban para comer. En aquel tiempo abundaban platos que podrían ser de loza,
y habían platos de un material que decían platos de peltre. eh, y habían otros tipos de platos de aluminio y otros tipos de cosas. Aunque en los campos habían otras cosas que se podían usar y hacían las funciones de los platos o de las vasijas, también se guardaban en ese lugar los vasos para tomar agua. Se usaba, habían otros para los que tuvieran más economía, se llamaba la vitrina y este se guardaba en el comedor y a veces algunos lo guardaban en la parte de la sala cerca del comedor y era un mueble que tenía vidrio y dentro se guardaban los vasos, las tazas y cosas que se pudieran usar. Las losas, se decía, vajilla, se decía en aquellos tiempos. Yendo a la mesa se usaba de una manera que era como una ley. A la hora de comer se juntaba toda la familia. Al mediodía, alrededor de las 11, de 11 a 12, la familia que podía se reunía y comía en la mesa. Por la tarde, cuando ya venían del trabajo, los que trabajaban en el campo o en otro lugar, se sentaban todos en la mesa. Para sentarse en la mesa había que quitarse el sombrero, no podía haber discusiones, no podía haber pleito, no era un lugar para hablar unos de otros, era un lugar donde las conversaciones eran serias, podía haber alguna jocosidad o algo, pero decían la mesa es sagrada y había que respetar la mesa. O sea, la costumbre de que la familia se unía a la hora de comer. Y era muy bonito cuando la familia se reunía a la hora de comer. A las afueras de la casa, en muchas de las casas, había una casa pequeña que le decían bar en tierra o bohío, hecho de troncos de tabla o tabla de palma y de el techo que estaba bien bajito era el techo de guano, bien con mucha fortaleza. Esa casa o que ese bohío se usaba para dos fines. Uno era cuando llegaba el tiempo de los huracanes, ahí se reunía la familia y algunos vecinos. Cuando llegaba el huracán, algunos vecinos que no tenían se congregaban, se reunían ahí en ese lugar para pasar el ciclón, porque al ser pequeño y al ser con los troncos, los holcones y los parales bien enterrados, era una construcción fuerte que el ciclón tenía que ser demasiado fuerte para que lo pudiera arrancar. La otra forma en que se usaba el bohío era para almacenar en ese lugar eh, productos del campo, por ejemplo las malangas que se cosechaban, se hacían, se ponían en pilones, se juntaban y se hacían un pilón, o sea, un montón, se preparaban, se, se ordenaban bien y ahí se guardaba la malanga que duraba de un año para otro año sin echarse a perder. Así era en ese tiempo. Algunas otras personas usaban otra construcción fuera de la casa, le decían barbacoa, que era un poco distinto. Ponían unos parales o unos horcones a una altura, le ponían un piso y del piso ese hacia arriba era cerrada. El techo casi siempre era de guano, pencas de guano, habían distintos tipos de guano, de palma real o guano cana. El guano cana tenía más calidad, los usaban las personas que tenían mayor posibilidad económicamente hablando, pero en ese barbacoa, en la parte de abajo
no había nada. Ahí estaban los animales, pero la parte de arriba estaba guardada todas las cosechas, el maíz, arroz, lo que pudiera, lo que el campesino cosechara. Hacían cosechas de arroz que se sembraban no en tierras anegadas con agua, muchos lo hacían con tierras anegadas de agua, los que tenían la economía para hacerlo, pero se sembraba también arroz en tierra seca y se regaba con la lluvia que caía del cielo, que era suficiente para dar un tipo de cosecha y había distintas variedades de arroz que se cosechaban. Cuando llegaba el momento de cosecharse, hablando ahora en la casa de Dominga, y en ellos me voy a referir porque los otros campesinos lo hacían iguales, pero bueno, eh, tomamos su casa como referencia. En la parte de la sala y también a veces, muchas veces en la parte del comedor, entre entre las maderas que se usaba la casa, se ponían cujes, igual que los que se usaban para la cosecha de tabaco, se ponían cujes que iban de una parte a la otra de la sala. Y ahí ponían los mazos de arroz. Los mazos de arroz se usaban, se hacían como dos gavillas de arroz, se amarraban bien y se hacían como un tipo de mancuerna y se colocaban así. Este es el paral, se ponía así los dos gavillas de arroz, eso formaba el mazo, y lo que se veía debajo era como un cielo raso o un ceiling, y era como el oro, porque el arroz cuando está cosechado era o es amarillo, amarillento como el oro, el color se parece lo mismo. Muchas de las casas de los campesinos, aparte de afuera, al lado, donde hubiera algún árbol o donde hubiera algo que diera sombra, tenían un pilón. El pilón se hacía de un tronco de un árbol, lo cortaban y le daban una altura, un metro un poquito más o menos, una altura. Le hacían en la parte del centro, le hacían un hueco y quedaba ahí como una vasija donde se echaba el arroz que se fuera a pilar. Y se usaban pilones también para moler café, había máquinas para moler café. El pilón se usaba más para el arroz, pero se podía usar también para, se podía usar para alguna otra cosa el pilón, pero cuando eh, se iba a comer del arroz que se cosechaba, eso se le decía arroz criollo, por cierto que un sabor riquísimo, muy bueno, y un arroz integral, porque cuando se ponía en el pilón, primero se le daba sol al mazo de arroz, se le daba bastante sol para que él soltara la cáscara con facilidad. Se ponía un, las gavillas del arroz, los vasos del arroz, y se le comenzaba a dar se usaba como una rama del árbol, se hacía como si fuera decían la mano, ya con la madera seca, hay una parte en el medio eh, redonda, más finita, y en las dos puntas es la madera más gruesa. Donde venía, por ejemplo, esto, eran más gruesas las manos, pero bueno, poniéndolo así, marcando, esto sería el mazo, la parte de finita, era donde agarraban con las manos la masa de la mano de pilar el arroz.
y entonces comenzaba a golpearse dentro del hueco del pilón, comenzaba a golpearse el mazo de arroz, se le daba golpe y golpe hasta que se le desprendían todos los granos. Cuando todos los granos ya se desprendían, se tiraba al suelo todas esas, lo que quedaba de las gavillas se tiraba al suelo. Casi siempre a la hora de pilar el arroz venían las gallinas o el patio de las aves que se tenían en muchas casas tenían o casi todas tenían gallinas, tenían unas gallinas que le decían guinea, algunos decían gallina guinea o guineo sencillamente, otros tenían, además de la gallina y de los guineos, tenían eh, los pavos, que en algunos lugares le dicen guajolotes, en otros lugares en Cuba le decíamos guanajo, y ellos venían a comer porque cuando se golpeaba el arroz había que ventearlo, y al ventearlo caía la paja al suelo y caía también pedacitos minúsculos de arroz que las gallinas venían y comían. Eso formaba parte de la alimentación de las gallinas en aquel tiempo. Cuando querían hacer un tipo de arroz que hoy lo conocemos como parbolizado, en aquel lugar se decía precocido, eh, se le daba un poco eh, se cocinaba en el fogón, se metía manojo del arroz, la gavilla del arroz se metía ahí adentro y hervía un poco. Después de hervir el arroz así, eso completo, con la paja, con todo, se hervía así. Después se ponía a secar al sol y cuando estuviera bien seco, ese arroz precocinado se pilaba y entonces el mismo efecto del arroz popularizado que crecía mucho más porque ya estaba eh, precocinado y tenía un sabor distinto. Y así se comía el arroz que los campesinos cosechaban, los que tenían tierra y le daba casi para el año entero. Otra cosa que comían los campesinos era el maíz. Los que tenían tierra sembraban campos de maíz y comían el maíz tierno o lo comían seco. Cuando se comía tierno, se hacían tamales, en algunos lugares le decían hallaca, en otros le decían tayuyo, pero le decían tamales del maíz tierno. Muchas veces se le echaba calabaza, otras veces no, a los tamales se le echaba carne, los que comían carne, que la inmensa mayoría, se usaba el maíz para comerlo asado o comerlo sancochado o hacer un guiso de maíz donde se usaban con otros productos como malanga, como yuca, como papa, distintas cosas que se le echaba a ese guiso. A veces solamente se hacía el guiso del maíz. Una parte de la mazorca de maíz se cortaba en grano, otra parte se ponía con la tusa del maíz y era comida muy sabrosa. Cuando el maíz se secaba, se molía en molinos de piedra y se hacía harina. A esa harina que se cocinaba la conocían con el nombre de funche en muchos lugares y la comían casi todos los campesinos, sobre todo los más pobres. Cuando ya las personas vivían en pueblitos, aldeas, pueblitos o ciudades, las personas comían la harina muy sabrosa, pero no sabían cocinarla o era la comida del pobre y entonces muchas personas les daba pena comer la harina.
y comían entonces otras cosas. La alimentación de los campesinos en aquellos tiempos, tomando como referencia la casa de Dominga y Tomás. Tenían harina para comer todos los días del año. Tenían malanga para comer casi todos los días del año. Tenían frijoles que los cosechaban también o se vendían en los comercios y los frijoles lo comían todo el año. Distintos tipos de frijoles, distintos tipos de variedad de arroz, porque el que no lo cosechaba lo compraba en las tiendas. Se sembraban los campos con yuca y la yuca era una cosa que se comía casi diariamente. Y había otro tubérculo que se conoce eh, como boniato, en algunos lugares le dicen patata, en otros lugares le dicen camote. El boniato habían distintas variedades y era muy rico. En los campesinos se usaba el boniato para comerlo casi asado, aunque algunos los asaba dentro de la brasa de candela, igual que maíz o igual que plátano, pero estos que se hacían en un caldero de hierro se ponía prieto porque se hacía casi siempre en la leña o en el carbón. Con muy poquita agua se echaba el boniato y daba un olor que se sentía a los 100 metros. Se olía el sabor y muchas personas comían, los campesinos, el boniato antes de la comida. Comenzaban a comer boniatos bien calientes. Muchos comían papa, aunque la papa en esta región se usaba menos que los otros tubérculos, y cuando se cosechaba malanga, el ñame de la malanga también se comía. Y se sembraba otros tipos de malanga que parecen ñames que también se comían. Comían también de las aves que criaban. Y esas aves las comían semanalmente, mayormente los domingos, los días que mejor comía la familia, comían de las aves que cocinaban. Había una cosa, una comida a base de carne que se conoce como tasajo, que se vendían en los comercios y también se comían. Y los que tenían reses, bueyes, vacas, terneros, mataban de vez en cuando alguna res. Y esa res la secaban al sol y hacían una especie de carne seca, parecido al tasajo. También comían muchos puercos, porque las personas cosechaban, criaban los puercos y se comían los puercos, se comían los chivos, se comían los carneros, o sea, que aunque se comía mucha harina, había una variedad de comida donde el campesino siempre tenía comida en abundancia. Casi siempre, o los que podían, tenían sus vacas, o tenían chivas o cabras que daban leche. Y era muy común la comida de maíz con leche. Y también eh, era muy común comer yuca con leche o boniato con leche o una mezcla de todas estas cosas. Había una época al año donde se sembraban las matas de aguacate, producían mucho y muy buenos aguacates. Venía el tiempo de los mangos, donde se comía mucho mango, donde se daba el mamey, donde se daba el anón, donde se daba la chirimoya o la guanábana. Las guayabas eran casi todo el año. En las partes orientales de Cuba había un tipo de mango que se llama Baltasar, que se daba el año entero. O sea, la abundancia de comida era grande. Cualquier campesino tenía mucha comida.
Siempre ha habido personas podioseras, o sea que no tienen casa, ley se llama en estos lugares, eh, se le decían vagabundos o podioseros en aquellos tiempos. Siempre ha habido personas así, pero en los lugares donde yo crecí, estas comidas que estoy diciendo y muchísimo más que no lo he mencionado aquí, era comida que las personas tenían habitualmente y en abundancia. Esto era la vida real del campesino. Para ayudar a la cría de las gallinas o de los guanajos o de los animales de corral, también muchos tenían patos, criaban ocas o gansos que le decían. Hay un tipo de mata que le decían ateje, un árbol que daba una semilla, una frutica roja, y las aves la comían, y cuando se comían los huevos, esos huevos le llamaban huevos criollos, los que se consiguen en el campo, de la parte del huevo, la parte de afuera, era blanca o marrona, o sea, eh, eh, ah, huevos con caja, con con la cáscara más blanca o más oscura, era muy sabroso y la yema era casi, no era roja, pero era un tipo de mandarina rojo muy sabroso y muy bonito también. Todo esto formaba parte de la comida del campesino cubano y la comida era abundante, aún hasta en casas como la de Tomás y Dominga, que eran personas que tenían su tierra, pero eran pobres y aunque la harina se comía bastante, había de todo estos tipos de alimentación. También sembraban distintos tipos de plátano. Había un tipo de frijol que eran como arbustos, que era el gandul, varias variedades de distintos frijoles, como habas limas, como frijoles caballeros, distintos tipos de productos del campo, distintos tipos de ñame, había comida en abundancia. Así era la vida y cuando llegó el año 1959, esa abundancia era en todos los lugares. Para el rico, para el de mediana categoría, para el pobre había bastante alimento, porque habían otras cosas que se comían que ya las mencioné en en otros videos anteriores. Mira, hasta aquí vamos a llegar y vamos a seguir hablando después de la vida de los campesinos.